Ante los cambios de mercado y contingencias económicas que se presentan en las empresas, es fundamental apoyarse en un equipo de profesionales que te ayuden a replantear tu visión y tu estrategia, a redefinir tu modelo de negocio y a enfrentar las consecuencias derivadas de la contingencia sanitaria y económica de la mejor manera posible. El Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, fundado en 1999, brinda consultoría y asesoría para familias empresarias, cuyos servicios apoyan la preservación del legado familiar empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación. Este Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y el compromiso de las familias propietarias. Por ello, asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado que abarca los siguientes enfoques: relaciones familia-empresa, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Somos pioneros en Monterrey desde 1999 con experiencia en empresas familiares latinoamericanas. Contamos con casos de éxito demostrados con protocolos familiares firmados. Contamos con consultores asociados con amplia experiencia en empresas familiares, quienes acompañarán a la familia empresaria a lograr los acuerdos y compromisos que se necesitan. Contamos con un sólido consejo consultivo. Gracias a nuestra amplia trayectoria, el Centro de Empresas Familiares aplica una exitosa metodología que consiste en realizar un diagnóstico de la empresa, definir visión y estrategia, diseñar el modelo de gobierno corporativo, establecer soporte documental y estructural, su implementación y seguimiento. Si te interesa recibir una asesoría para tu empresa familiar, contáctanos. En el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, inspiramos tu mejor versión. Muy buenas tardes a cada uno de los participantes que nos están acompañando el día de hoy en este importante webinar. El webinar que se va a presentar a lo largo de este espacio se titula Plan Estratégico de la Empresa o en la Empresa Familiar. Me gustaría dar unas pequeñas palabras y luego una semblanza antes de introducir a nuestro profesional, consultor asociado, Israel Molleda. Robert Phillips, reconocido estratega empresarial, afirma que la estrategia sin proceso es poco más que una lista de deseos. Esta frase tan cierta deberíamos tenerla muy presente en nuestro día a día en la empresa familiar. Crear un plan es la mejor manera de alcanzar las metas que nos propongamos. La planeación es tan fundamental como las buenas ideas. Sobre este interesante tema, el ingeniero Israel Molleda, gracias a su amplia experiencia y conocimiento en el tema, dirigirá el día de hoy nuestro webinar Plan Estratégico en la Empresa Familiar. El ingeniero Molleda, como lo comenté, es consultor asociado al Centro de Empresas Familiares de nuestra Universidad de Monterrey. A propósito, a continuación voy a compartir una breve semblanza en el tema de la formación del perfil profesional. Es titulado Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITEMS en el 2002, con especialidad en Marketing y Management por la Universidad de Phoenix. 2007, diplomado en Supply Chain Change Management en el ITES. 2003, Finanzas Corporativas, UAN. En el 2011, y Gestión de Empresas Familiares, UDEM, 2018. Y cursó de Negocios Internacionales por la Universidad de Comillas, en Madrid, en el año 2003. Tiene una experiencia profesional, entre esas se destaca que trabajó como consultor para London Consulting Group del 2003 al 2005 en Venezuela, Perú, Colombia. Luego residió en diferentes ciudades de Estados Unidos trabajando como Business Developer de empresas latinas y consultor en investigación de mercados para Mindco. Posteriormente, en el año 2010, fue socio director de Complement Consulting Group, brindando consultorías y capacitación para pequeñas y medianas empresas en México. Es mentor de Hacking Health Tech de Salud y de Centro de Atención a Pymes, Gobierno del Estado DNL, y después, en el año 2018, es mentor y consultor del Centro de Empresas Familiares de la UDEM. También, asimismo, es experto en planeación estratégica y profesionalización de empresas y análisis de mercado. Finalmente, quiero darle la bienvenida a Israel. Muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias, Arturo. Gracias por la bienvenida. Bien, Israel, este tema me parece imperativo
siempre abordarlo dentro de las conversaciones que hay a nivel de las familias empresarias. A veces se torna un poquito delicado tratar de implementarlo cuando existen fricciones a nivel de las familias. Vamos a escucharte y pues cualquier duda de todos los participantes podemos desarrollarlo a lo largo de la exposición como tal. Te dejo en buenas manos también. Gracias, Israel. Gracias, muy bien. Bueno, voy a compartir la presentación. Vamos a darle un poquito de dinamismo a esta charla, en el sentido que, aunque al final del curso de la charla va a haber un espacio para preguntas y respuestas, si hubiese alguna pregunta que realmente les esté ahí generando una ansiedad o inquietud y quisieran resolverla de forma inmediata, lo pueden hacer, ya sea por el chat, o si quieren levantar la mano, les podemos dar participación. El webinar tiene como objetivo entender un poquito el impacto de la planeación estratégica en la empresa familiar. Vamos a hablar un poquito de las características de la empresa familiar y por qué es necesaria la planeación estratégica. Vamos a hablar un poquito de una metodología que hemos estado trabajando para beneficio de las pequeñas y medianas empresas, porque a veces suena la planeación estratégica como algo pues que solamente le está para las grandes empresas, y la realidad es que algo que hemos visto es que realmente una pequeña y mediana empresa, desde que es micro o pequeña empresa, requiere un proceso de alineación, protocolos familiares, porque hay que recordar que más de casi el 90% de las empresas pymes son empresas familiares, ¿no? Definir quiénes participan en la planeación estratégica y cómo ir yendo de los indicadores hacia la gestión y el comportamiento de la empresa. Entonces, vamos a iniciar. Quiero iniciar mencionando que, bueno, esta empresa creo que todos la conocemos. Las grandes ideas, las grandes empresas, en algún momento iniciaron como un sueño. Casi todas las empresas, las grandes empresas que conocemos, en algún momento fueron pequeñas empresas. Las características de las pequeñas empresas es que muchas de estas empresas son empíricas o nacen de forma empírica, o nacen a base de una necesidad, algún desempleo de alguna de las personas, o algún sueño o alguna habilidad que dominaba alguno de los fundadores. Entonces se forman las empresas, pero comúnmente las habilidades que se requieren para iniciar un negocio no son las mismas que se requieren para hacer crecer el negocio. Y entonces ahí es donde se tienen que echar mano de algunas metodologías y algunas herramientas para aumentar su profesionalización y el crecimiento sostenible de las empresas, ¿no? Por ahí citamos a Antoine de Saint-Exupéry, que decía que un objetivo sin un plan es un simple deseo. Ahorita lo comentaba Arturo, ¿no?, al inicio, ¿no? Muchas veces queremos ciertas cosas, pero si no hay un plan, pues solamente se va a quedar como un quisiera o un deseo, ¿no? Muy bien. Tenemos que entender y reconocer que hay una aversión natural a los procesos de planeación. A nadie le gusta planear. Sobre todo en las empresas que hemos atendido, a algunas empresas les parece como medio tedioso la planeación, no hay tiempo, o simplemente no le dedican la energía suficiente, porque muchas de estas empresas consideran, y aquí estoy citando algunas de las frases más comunes que he escuchado en el tema de planeación: la planeación estratégica no produce resultados ni evita que pasen eventualidades. Yo creo que esa es la más común de todas. Otra de las cosas que también dicen es que en las planeaciones nunca se alcanzan los objetivos estratégicos definidos. O sea, pareciera como que la planeación es simplemente algo de papel que está ahí, pero realmente no va a alcanzar todo lo que se está proponiendo, ¿no? Y que la planeación no está preparada para los cambios repentinos en el mercado. Pareciera que se entendiera que la planeación es un escrito en piedra que ya no se puede mover, y que tenemos que apegarnos a eso, y si no, ya no funciona. Y nada más erróneo que esto, ¿no? O sea, realmente la planeación es el volante o el tablero que te permite mover de dirección
rápidamente y efectivamente a tu organización. Esa es la planeación estratégica, ¿no? Pero hay que entender qué implica la planeación estratégica para poder valorar, ¿no? Este punto, el primer punto de la planeación estratégica no produce resultados ni evita eventualidades. Me pasó mucho bueno, me pasó cuando recién pasó pandemia, por ahí acabábamos de hacer unas publicaciones en nuestras redes sociales de planeación estratégica en los meses de diciembre, enero, febrero, y en mes de marzo del 2020 cae la pandemia o empieza la cuarentena y varias personas empezaron a postear había un post que hablaba de los FODAs, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y varias personas empezaron a postear en ese post, decían, ¿cuál o quién de los consultores de su empresa pudo prever que iba a haber una pandemia en marzo de este año? Y entonces empezó a ser como que viral, como demeritando de que el FODA no iba a evitar la pandemia. Y no pude aguantarme contestar, ¿verdad? Y les dije, no, la pandemia, los FODAs no evitan pandemias, los FODAs evitan o identifican amenazas para que una pandemia no te deje fuera de mercado. Porque realmente muchas de las empresas que quedaron o que murieron en la pandemia fueron muchas empresas que su modelo de negocio no era adaptable o que traían ya algunas comorbilidades en su haber, ¿no? O sea, a lo mejor ya tenían problemas financieros, ya tenían problemas de posicionamiento de mercado, ya tenían problemas en el tema de su gestión, de su estrategia, problemas familiares, y con la pandemia finalmente vino a poner el último clavo en el ataúd, ¿no?, de estas empresas, ¿no? Entonces, sí, la pandemia, la planeación no te va a evitar una pandemia, pero sí te va a ayudar a identificar elementos que te pueden ayudar a salir de pandemias y de otros factores externos que no vamos a poder controlar nunca, ¿no? Aquí estoy haciendo mención o citando algunas empresas que seguramente estos logotipos, quienes nacimos arriba de los 80s, los conocemos. Netscape, Tower Records, AOL, Kodak, Blockbuster. ¿Qué tienen en común estas empresas? Bueno, fueron empresas que no hicieron correctamente una planeación estratégica, y muchas empresas, incluso grandes empresas como estas que citamos, fallan en su estrategia porque son muy arrogantes, porque no les gusta identificar o reconocer que tienen algunas debilidades o amenazas que les pueden aplicar, porque se enfocan en lo que hacemos y no en lo que necesita el mercado. Una vez escuché por ahí que la empresa o las empresas debemos enamorarnos de los problemas y no de las soluciones, porque a veces nos enfocamos o nos enamoramos tanto en el producto o en el servicio o en la solución que estamos ofreciendo que se nos olvida la solución o el problema que estamos resolviendo, y los problemas van evolucionando con el tiempo. Entonces es importante que nos enamoremos de solucionar problemas y no de las soluciones que ya tenemos, ¿no? Y falta de apetito o riesgo. Muchas empresas dicen, ¿para qué le muevo si estoy bien así, ¿no? O sea, mejor así déjale, no me le muevas, ¿no? Muy bien. Características de las empresas familiares. Bueno, por ahí hay una estadística de la ENAPROCE, la Encuesta Nacional de Productividad que arrojó el INEGI 2018, todavía no la actualizan, la del 2022 se va a actualizar, pero en el 2018 arroja que el 88.7% de las empresas en México son empresas familiares y en su mayoría son pymes. O sea, si hacemos la radiografía de empresas grandes y de pymes, en pymes son casi el 97% de ellas son empresas familiares. La mayoría de las pymes son empresas familiares y tienen una genética familiar. ¿Qué es una empresa familiar? Es una empresa familiar, es aquella en donde más del 50% de los que toman decisiones son miembros de una familia, ¿no? Esa es una empresa familiar. No ocupan que todos sean familiares, simplemente que los tomadores de decisión sean accionistas o personas que a lo mejor tienen un poder moral para la toma de decisión. Son más del 50, son, hablando de un 51, ya se considera una empresa familiar, ¿no? El 47% de las pymes reportó a la ENAPROCE que realiza algún tipo de planeación. No habla si es una planeación estratégica
bien hecha o no, simplemente el 47% reporta un proceso de planeación, pero ojo, el otro resto, el otro 53% no hizo planeación. Y de ese 47% que dice que hace planeación, solamente el 35% monitorea de forma periódica los resultados. Y nos ha pasado mucho eso, que hay muchas empresas que hacen muy padres planeaciones, pero no le dan seguimiento al proceso de la planeación estratégica a lo largo del tiempo. Se sientan en diciembre o enero a hacer planeación, pero ya para febrero ya se les olvidó y ya no se le da seguimiento, ¿no? No es muy atractivo planear. ¿Qué pasa con las empresas familiares? ¿Por qué es importante y de vital importancia hacer un proceso de planeación estratégica en las empresas familiares? Bueno, pues tenemos que entender que las empresas familiares tienen varios dolores que su naturaleza, pues por ser familiares, ya vienen, digamos, de nacimiento. Aquí tenemos algunos de los 4 puntos o retos principales que enfrentan las empresas familiares. Hay una falta de profesionalización, o sea, no están claras como que las responsabilidades, las habilidades que se requiere para poder cubrir un cierto puesto. Hay mucho nepotismo, hay mucha preferencia por la familia, o todo lo contrario, a los familiares los castigan más, no les pagan bien, los tienen por debajo de sueldos. O sea, finalmente no hay una estructura profesional, están ahí más bien por ser familia que por otra cosa, ¿no? Otro de los retos que enfrentan es que hay muchos conflictos de visión, sobre todo cuando llegan nuevas generaciones, como que la primera generación es medio monarca, medio, pues es lo que se diga y nadie opina, pero empiezan los hijos a entrar y entonces empieza un choque de visión. Sobre todo ahorita estamos viendo mucho las generaciones de las nuevas generaciones que tienen entre los 30 y 40 años, vienen con una cultura más fresca, más tecnológica, un poquito más arriesgada, más visión global, y las primeras generaciones de esas empresas que ahorita rondan las primeras generaciones entre los 60, 70 años, pues es otra generación completamente diferente, ¿no? Más basada al esfuerzo, al sacrificio, y entonces estos choques culturales se están dando bien interesantes. De hecho, muchos de nuestros clientes, los que buscan el proceso de profesionalización de las empresas familiares son las segundas generaciones. Como que la primera generación es como que no ocupo consultores, y las segundas generaciones, los hijos, son los que dicen, oigan, si ocupamos un consultor para que nos ayuden como a mediar el conflicto que estamos teniendo entre hermanos, con papá, con mamá, dependiendo de quién está en la primera generación, ¿no? Otro de los retos que enfrentan es la falta de límites y la falta de autoevaluación, ser autocríticos para poder decir, pues realmente debería ya estar yo como familia operando de un determinado puesto, o mejor le doy la oportunidad que alguien fuera de la familia juegue el rol del puesto que estoy yo jugando, ¿no? Y yo creo que el más fuerte de todos son los conflictos de comunicación, porque es imposible que en un diálogo de una familia dentro de la empresa no se conecten elementos emocionales o elementos de la niñez o elementos de la dinámica familiar, ¿no? Nos ha tocado muchas empresas en donde ves una junta y ves al papá y ves el hijo, y aunque a lo mejor los dos traen puestos importantes, el papá le habla como si fuera su hijo, ¿no? Y ves a los otros gerentes que no son familia y dices, híjole, o sea, o sea, se entremezcla la parte familia con la parte empresa, y eso es muy peligroso por los mensajes que se le están mandando al resto de la organización y entre los mismos familiares, ¿no? Hay por ahí una estadística también que solamente el 25% de las empresas familiares pasa a la segunda generación, o sea, el 75% muere en la primera generación, y solamente el 3% pasa a la tercera generación, ¿no? Entonces, pues sí, las que pasan a la segunda generación ya hicieron lo más difícil. Ya de la segunda a la tercera hemos visto que es un poco más fácil, pero de la primera a la segunda sí es un gran salto de madurez para poder hacerlo de forma correcta, ¿no? Muy bien. Aquí estoy poniendo un ejemplo de una charla. Esto
es una foto ficticia, pero las charlas es una charla real. Por ahí un hermano que decía, oye, quiero meterme más en la empresa, quiero ver estados financieros, quiero opinar sobre los planes, no hemos tenido reparto de utilidades, sospecho como que no se están haciendo bien las cosas, pero voy entrando, no tengo información. Y el mayoritario, que llevaba toda su vida ahí metido en la empresa, en segunda generación, dice, oye, lo que pasa es que estamos pasando momentos difíciles, tuvimos que reinvertir todo, que me da mucha tristeza que falte confianza, no podemos ir trabajando así. Y por ahí el papá sufriendo, que híjole, yo los invité para que sumaran fuerzas, pero no para que discutieran. Quisiera que las cosas fueran como antes. Nos ha pasado atender muchas empresas en donde los fundadores se arrepienten de haber invitado a sus hijos a formar parte de la empresa familiar. Recientemente atendimos una empresa en el mes de septiembre y estábamos mostrando la cotización del tema de planeación y protocolos, y ya cuando soltamos la cotización, el dueño, el fundador, se quedó pensando y me dijo, mira, si tú me aseguras que con esto que me estás cotizando, vamos a cenar como familia el 24 de diciembre y Año Nuevo, te compro el servicio. Fíjate lo fuerte. O sea, lo que le está doliendo es un tema 100% familiar, y estábamos hablando de un tema 100% empresarial, ¿no? Pero su dolor de cabeza estaba en que sus hijos ya no se hablaban y ya no podían tener convivencia familiar porque ya se había roto demasiado el vínculo familiar, ¿no? En otra ocasión nos tocó una persona de segunda generación que estaba peleada también con sus hermanos, y me dijo, Israel, yo hubiese querido que mi papá no fuera empresario para no haber tenido todas estas broncas que tuvimos como familia. Y te estoy hablando de empresas que facturan muchos millones de pesos, o sea, empresas en donde el problema económico, o sea, no es un problema de sobrevivencia, ¿no? Estamos hablando de familias con mucha bonanza, dueñas de muchas empresas, pero la parte familiar la tenían destrozada, ¿no? Y dice, me gustaría que mi papá no hubiese sido empresario porque ya no puedo hablarle a mis hermanos. Entonces pasa mucho en las empresas familiares, más de lo que creemos, y lamentablemente, y algo que yo fui aprendiendo con el tiempo, yo tengo trabajando como consultor 20 años, pero con las empresas familiares tengo relativamente poco. Llevo 10 años trabajando con empresas familiares, y yo creía que resolviendo los problemas económicos de las empresas se resolvían los problemas familiares, y algo que nos fuimos dando cuenta es que a medida que crecía la economía en las empresas familiares, más crecían los problemas cuando no había protocolos o cuando no estaban bien la parte profesional. Entonces, por eso es importante que la planeación estratégica se haga desde un inicio para ir resolviendo muchos de estos temas de alineación, porque todo esto que estamos viendo en esta filmina es un tema de alineación, es un tema de percepción y es un tema de desinformación que está generando todos estos conflictos de comunicación dentro de la empresa familiar. No todo es malo en la empresa familiar, ¿eh? O sea, tenemos que reconocer que las empresas familiares tienen elementos muy interesantes. Por mencionar algunos, los temas de resiliencia. A la hora de que hay alguna crisis, todos los empleados saltan del barco, o la mayoría de los empleados saltan del barco, pero los familiares se quedan ahí. Lo vimos mucho ahorita en pandemia, cómo los familiares fueron los que se quedaron aguantando los cambios que la pandemia estaba haciéndole hacer a las empresas, ¿no? Mucha entrega. Los familiares, los empleados familiares se caracterizan por ser una entrega más allá de lo que un empleado normal, no familiar, haría. Y la adaptabilidad, finalmente entienden que la empresa es de ellos y ellos son de la empresa, y que tendrán que buscar la mejor versión de la empresa para poder subsistir, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer esos tres elementos, que esos elementos bien orientados, o sea, imagínate una empresa profesional con elementos familiares como estos, estamos hablando de que es una empresa que no la para nadie, profesional y aparte familiar, no la para nadie, ¿no?
pero no profesional y familiar, se puede frenar ella sola. No ocupas una competencia o el mercado para que te tumbe. Entre la misma familia, si no hay claridad de alineación de visión y de puestos y de funciones, se pueden acabar ellos mismos la empresa, ¿no? Muy bien. La planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Eso es la planificación, ¿no? Porque a veces piensan que es algo que va a pasar en 5 años o en 10 años, ¿no? Es qué estás haciendo ahorita, cuál es el futuro de lo que estás haciendo o estás dejando de hacer actualmente. ¿Qué significa estrategia? Bueno, aquí hay algunas definiciones del libro, por mencionar algunas que me gustan mucho, de Peter Drucker, dice que define la estrategia como la respuesta a 2 preguntas: ¿qué es nuestro negocio y qué debería de ser nuestro negocio? Alfred Chandler dice que es la determinación de metas y objetivos básicos a un largo plazo de la empresa para la adopción de cursos en acción y la asignación de los recursos para lograr dichas metas. Igor Ansoff habla que es el lazo entre las actividades de la organización y el mercado, el cual define la naturaleza de los negocios de la organización. La definición que a mí más me gusta es esta, porque esa es la que yo he visto que más se aplica en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La estrategia es saber renunciar a muchas posibilidades y concentrar esfuerzos y recursos hacia la diferenciación seleccionada. Algo que hemos visto en las sesiones de planeación estratégica en las empresas familiares es que estrategias e ideas sobran. Hay muchas ideas, muy buenas ideas. El gran reto es cuáles ideas vamos a dejar de lado y en cuáles nos vamos a enfocar. Y ese es el gran reto en las empresas familiares, ponerse de acuerdo sobre cuál es la estrategia que le conviene a la empresa y que todos los que toman decisiones dentro de la empresa están de acuerdo, ¿no? Digo, y eso le pasa a una empresa familiar o no familiar, ¿no? Pero pasa mucho en empresas familiares porque, de nuevo, están cargados muchos elementos emocionales. Pasa mucho que de repente cuando hay varios hijos tomando decisiones y le haces caso a la idea de uno de ellos, los otros hijos dicen, no, pues entonces no me quiere, no, pues entonces ya hay un favorito. O sea, y no tiene nada que ver, pero sí, ese tipo de decisiones están cargadas de elementos emocionales que pueden afectar en definir qué es lo que hay que hacer. Incluso nos ha tocado muchos clientes que nos dicen, yo no quiero decir qué hacer porque me lo van a tomar mal, prefiero que la misma consultoría o ustedes nos vayan diciendo qué hacer porque no me quiero meter en broncas ni con mi hijo, ni con mi esposa, ni con mi hermano. Entonces, luego la consultoría se vuelve como solamente una guía de muchas de las ideas que ya traían por ahí, pero que necesitaban estructurarse, ¿no? Muy bien. La planeación estratégica pues resuelve entonces muy bien estas 3 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué debo hacer para lograrlo? Y creo que la pregunta más difícil de responder es la primera. ¿Dónde estoy? Muchas empresas no saben en dónde se encuentran actualmente. Porque el dónde estoy no es una respuesta de una sola persona. El dónde estoy o dónde nos encontramos es la suma de muchos resultados. Habría que preguntarle a nuestros clientes en dónde estamos, qué opinan ellos de nosotros, de nuestra oferta de servicio o productos. Habrá que preguntarle a nuestros empleados también qué opinan de nosotros. Habrá que preguntarlo a la sociedad. También el gobierno, ¿verdad? O sea, ¿qué opina el gobierno? ¿Cómo estamos nosotros en temas de cumplimientos normativos, cumplimientos de impuestos? La respuesta, la honesta respuesta, está integrada de la suma de todos estos resultados. Por eso, yo creo que la pregunta más importante por resolver es la primera, es ¿dónde estoy? Porque teniendo claro en dónde estás, va a ser más fácil que puedas definir hacia dónde quieres llegar. Yo pongo el ejemplo de, oye, a ver, quiero ir a Cancún, ¿no? Pues no es lo mismo si estás saliendo de Villahermosa a Cancún que si estás saliendo de Tijuana a Cancún. El destino es el mismo, pero el de dónde vienes es diferente. Y el de dónde vienes es el que realmente te va a definir
si realmente Cancún es el destino al que quieres ir. No es realmente el destino como tal, sino el punto de origen, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, voy a ir a Cancún, pues sí, nada más que ¿en cuánto tiempo tienes que llegar? No, pues tengo que llegar en 1 hora a una playa y estoy en Tijuana y quiero ir a Cancún. No, compadre, no escojas Cancún. Mejor, ¿cómo ves si te vas ahí a las playas de Baja California, ¿no? Puede ser que sea más fácil si vienes de Tijuana ir ahí a Baja California a que te vayas hasta Cancún. O sea, depende mucho en dónde te encuentras actualmente. Y el problema es que cuando las empresas hacen su planeación estratégica, muchas de ellas no reconocen en dónde se encuentran actualmente, porque pues a lo mejor lo define la planeación el cuerpo directivo, pero no se toman en cuenta todos los elementos, ¿no? Y entonces es muy importante que en una empresa familiar se tenga una radiografía honesta de dónde se encuentran. ¿Qué es lo que pasa en las empresas familiares? Comúnmente, cada persona tiene un pedacito de verdad. Y entonces el dueño o el fundador cree que se encuentra la empresa en un momento o en una situación, pero a lo mejor su hijo, el abogado, él cree que pueden estar a lo mejor en otro momento, o a lo mejor el otro hijo que se dedica a la parte de recursos humanos, pues ve que los empleados se están quejando de otros elementos, ¿no? Entonces, un pedacito de verdad, cuando lo integras, junta una verdad muy honesta. Y eso nos va a poder ayudar a identificar en dónde nos encontramos realmente. Y a partir de ese punto, definir hacia dónde queremos ir, ¿no? La metodología que se utiliza en la planeación estratégica, pues es la metodología que seguramente todos conocen, que es la metodología de FODAS, para poder hacer la radiografía de dónde te encuentras, ¿no? Y en los FODAS se consideran las fortalezas y debilidades de todos los factores internos de la empresa, temas financieros, clientes, recursos humanos, el core business, los procesos de soporte y de liderazgo, pero también se consideran los factores externos, aquello que no puedes controlar, pero que te afecte de alguna manera en la vida o en el comportamiento que tiene que tener tu empresa para poder subsistir a lo largo del tiempo, ¿no? Y en los factores externos, pues tenemos los entornos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, ¿no? Ahorita estos años hemos tenido demasiados cambios en los factores externos, desde cambios políticos que no habíamos tenido en México o en nuestros países vecinos, temas de evaluación, temas de afectaciones de energías, ahorita con el tema del agua, el tema pandemia, ahorita con lo que está pasando del otro lado del continente, con los conflictos bélicos o políticos. Finalmente todos son factores que impactan de forma directa o indirecta a las empresas, y habrá que ponderar cuáles de esos factores realmente son relevantes para atender y empezar a hacer algo internamente para empezar a gestionar, ¿no? Vamos viendo las tendencias, porque finalmente la estrategia, pues sí, lo que busca es el sostenimiento de la empresa a lo largo del tiempo, ¿no? La metodología de planeación estratégica en las pymes tratamos de que sea muy sencilla. Lo hacemos de 9 pasos. El primer paso, ya lo dijimos, es el análisis interno y externo para ver en dónde nos encontramos, y eso lo hacemos por medio de las matrices de evaluación de factores internos, evaluación de factores externos y las matrices de perfil competitivo. La matriz de perfil competitivo es una matriz en la que comparas los factores críticos de éxito de la industria a la que perteneces con tus principales competidores, pues para ver cómo te encuentras. Es un pequeño benchmark, ¿no? Y es comparativo hacia dónde van las tendencias de mercado, y entonces pues vas viendo tu empresa realmente en dónde se encuentra, ¿no? Ya dijimos, en la EFI vienen todos los factores internos y en la F todos los factores externos. Siguiente paso, hacemos una sesión de reflexión con la familia o con los accionistas para ver cuáles son las prioridades, porque siempre los tomadores de decisión de las empresas ya traen una agenda, o sea, traen como que intereses personales. Algunos quieren destinar esfuerzo o energía para diversificarse en otras unidades de negocio,
Algunos otros dicen, yo quiero crecer aquí y quiero que esta sea mi única fuente de empleo y de sueldo. Algunos dicen, yo ya me quiero retirar, quiero buscar una sucesión. O sea, habrá que ver cuáles son las prioridades que tienen cada uno de los tomadores de decisión, de los accionistas y los familiares, porque eso de alguna manera impacta en la aceptación y en la energía que se le van a dedicar a lo que el plan estratégico vaya a definir, ¿no? Si el plan estratégico de alguna manera no satisface también las prioridades de los tomadores de decisión, pues finalmente también va a ser un plan que no va a estar muy bien apoyado por todos y puede que vaya a quedar ahí en medio. Eso no significa que se le va a hacer caso a todo lo que los accionistas y familiares dicen que quieren, ¿no? Simplemente tratar de empatar agendas con la estrategia que puede seguir la empresa. Paso número 3, se definen ventajas competitivas y ventajas comparativas. Paso número 4, se define una propuesta de valor y una cultura organizacional. Toda esta parte de estrategia la tenemos que llevar a objetivos estratégicos en 5 dimensiones. Y ese es otro también de los errores que vemos mucho en la ejecución de la planeación estratégica. Casi todas las empresas definen muy bien sus objetivos comerciales o sus objetivos financieros, ¿no? Hablando de rentabilidad, hablando de ventas, pero muy pocas empresas hablan de objetivos estratégicos de su capital humano. Cómo va a crecer su capital humano, su desarrollo interno, programas de capacitación, niveles de rotación esperados, clima laboral, condiciones de trabajo, o sea, y finalmente los empleados son los que hacen realidad las estrategias de la empresa, ¿no? Entonces hay que considerar los objetivos estratégicos de la dimensión de capital humano. La otra dimensión son los objetivos estratégicos del área operativa, el área administrativa y el área estratégica, en donde vienen ahí los temas familiares, ¿no? Que se tienen que empezar a platicar. Todos esos objetivos tenemos que establecerles metas a corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde empezamos a definir qué cosas se van a hacer este año, qué cosas se van a hacer el segundo año, qué cosas se hacen el tercer año. Cuando yo llevé la materia de planeación estratégica en la carrera, recuerdo que la planeación estratégica se hablaba de a 10 años, la visión a largo plazo a 10, 15 años. Ahorita una planeación estratégica a largo plazo son 3 años. Corto plazo es 1 año. Si no es que en algunas industrias como el área de la tecnología, largo plazo es 1 año y corto plazo son 4 meses, ¿no? Depende mucho de la industria, depende de qué tan rápido se mueve. Pero ya no existen estas planeaciones estratégicas a 10 años, son máximo 3 años. Pero sí es importante definir a qué le vamos a dar prioridad el primer año, el segundo año y el tercer año. Todo eso llevarlo a un sistema de indicadores, luego bajarlo a un tema de actividades y proyectos por departamento y luego establecer los protocolos de medición y control. Entonces, la planeación estratégica le quita la subjetividad, le quita la percepción, le quita el poder o trata de minimizar el poder del apellido dentro de las empresas y trata de llevarlo todo a un tema de información, objetividad, mejores prácticas, resultados, desempeño, y entonces eso favorece a que no existan o que se minimicen mucho los conflictos de comunicación o percepción entre los familiares o entre la empresa familiar, porque entonces ya no es lo que la jerarquía marcó o lo que la preferencia familiar marcó, sino pues es lo que el plan estratégico integrado por todos los que participaron en el proceso están marcando que es el deber ser. Entonces se quitan muchos problemas de interpretación. Muy bien. Bueno, esto es lo que hablábamos ahorita, las dimensiones estratégicas, que son estas 5: financieras, operativas, mercado, capital humano y la parte de liderazgo. Cada dimensión tiene sus propios intereses y habrá que definir indicadores y actividades para cumplir cada uno de estos puntos básicos por dimensión, ¿no? Y sobre todo que no se nos olvide atacar una cierta dimensión, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes participan en el proceso de planeación estratégica en una empresa familiar? Bueno, pues esto que ustedes están viendo aquí son los 3 círculos de la empresa familiar que seguramente todos conocemos, en donde está la propiedad, que son los accionistas, la familia y la empresa. Y entre círculos, si se fijan, hay unas uniones en donde podemos toparnos
empleados que son propietarios, empleados que son familiares, propietarios que son familiares, familiares que son empleados pero no son propietarios, y algunas combinaciones en donde están los tres, ¿no? Son propietarios, empleados y familiares. Bueno, ¿quiénes deben de participar en el proceso de planeación estratégica? Bueno, el mapa de toma de decisión o de órganos de gobierno recomienda que se forme un consejo estratégico o un comité de planeación estratégica que va a vincular los intereses del consejo de administración, la responsabilidad de la dirección general, con la contribución que las gerencias o los departamentos principales aporten hacia la dirección de la empresa, ¿no? Si lo vemos en un tema de pirámide, quienes participan en la planeación estratégica son el consejo de administración y el equipo directivo, formando un comité de planeación o un consejo de planeación, ¿no? Y este consejo de planeación apoya a la dirección general para establecer los objetivos estratégicos, y luego se le presentan al consejo de administración para que el consejo de administración lo autorice y luego se le dé seguimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa en las empresas que no tienen consejo de administración? Bueno, se forma un consejo consultivo, y este consejo consultivo lo que busca es que le va dando monitoreo a lo que se estableció en la dirección junto con el consejo y junto con las gerentes, ¿no? Es importante que en estos consejos o en estos comités se inviten a consejeros independientes. Algunos otros consejeros pueden ser expertos en la empresa o en materia o en la industria en la cual están haciendo la planeación estratégica, para que aporte valor desde una óptica externa y experta, ¿no? Entonces son los que participan, son integrados por un consejo consultivo entre el consejo de administración y el equipo directivo. Muy bien, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada, ¿no? Es importante que estemos muy familiarizados con el tema de los indicadores, porque los indicadores son los que nos van a ayudar a tomar decisiones basadas en información y nos van a ayudar a eliminar cualquier problema de comunicación o minimizar problemas de comunicación entre la familia. Si tú llegas con un familiar con el que te llevas bien y de repente le sugieres algo de la empresa que a lo mejor no le gusta o no le conviene, muy probablemente ya no te vas a llevar muy bien con ese familiar, porque va a haber elementos en donde a lo mejor se cree que a lo mejor se quiere afectar la relación, ¿no? Y eso, imagínate con los que te llevas bien, ¿no? Imagínate con los familiares que te llevas mal, ¿no? Si no traes información para poder defender una propuesta o defender un resultado o defender una retroalimentación, pues lo que va a pasar es que solamente vas a agritar un poquito más la relación, que puedes no estar del todo bien con este familiar, ¿no? Entonces, finalmente lo que sugerimos es todo el proceso de planeación, llevarlo a un proceso de evaluación mediante indicadores, y entonces poder, mediante el enfoque, llevar la dirección estratégica de la empresa hacia una alineación. O sea, asegurar primero que definimos un enfoque entre todos, que todos estemos entendiendo cómo nuestros procesos o nuestras funciones o nuestras responsabilidades están alineadas hacia ese enfoque que entre todos decidimos que era el indicado. Una integración para ver cómo los procesos van a estar, valga la redundancia, integrados hacia la alineación de los procesos. Y finalmente, el comportamiento. El comportamiento, eso es importantísimo, porque dicen por ahí que los valores en una empresa son como los valores cuando te subes a un camión. O sea, en un camión no se puede escupir, no se puede gritar, no, o sea, tú vamos entonces en el mismo camión, y al menos aquí en este camión las reglas de juego son estas, ¿no? Si te bajas del camión y haces otra cosa diferente, es tu rollo, pero aquí en este camión nos comportamos de esta forma. Bueno, en la empresa es igual. En la empresa se establecen valores, se establece un comportamiento, y si tú los domingos te gusta despertarte a las 11 de la mañana, adelante, haz lo que quieras, pero de lunes a viernes o lunes a sábado, el horario de entrada aquí
es a las 8 de la mañana. Seas familiar o no seas familiar, si tú estás recibiendo un sueldo por este puesto, con una responsabilidad, este es tu horario. Oye, no me conviene, no me gusta, tienes todo el derecho, nada más que, pues entonces a lo mejor solamente vas a ser accionista y vas a vivir de los dividendos de la empresa, pero entonces déjale tu puesto a alguien que realmente va a jugar el rol, ¿no? Como debe ser. Y entonces, una vez que empieza a poner indicadores, los mismos indicadores empiezan a evidenciar quién realmente se está comprometiendo con los resultados de la empresa y quién no se está comprometiendo los resultados. El monitoreo de los indicadores crea una cultura de rendición de cuentas y esa se permea en toda la organización. ¿Qué significa? Que si no hay rendición de cuentas en la parte directiva y gerencial, muy difícilmente va a haber rendición de cuentas en la parte operativa, ¿no? Entonces es importante que se cree esta cultura de rendición de cuentas desde la planeación estratégica para poder exigir esta misma rendición de cuentas a lo largo de la organización. Entonces, por ahí, ayer estábamos atendiendo un cliente que me dice, es que nuestros vendedores ganan muy buena comisión, pero no hacen lo que queremos que hagan. Entonces le dije, pues entonces está mal tu política de comisiones, porque las comisiones se establecen para que el vendedor haga lo que le conviene a la empresa. Eso es un buen sistema de comisiones y compensación. Si les está yendo muy bien y no están haciendo lo que la empresa le conviene, pues entonces está mal establecido el esquema de comisiones, ¿no? Igual acá, o sea, una estructura, una compensación, unos procesos, unos indicadores, pues tienen que estar alineados a lo que la empresa requiere. Si no está sucediendo esto, pues entonces está desarticulado esta estructura de la empresa o estos sistemas de compensación, ¿no? Finalmente, la gente en las empresas trabaja por un incentivo económico, ¿no? O sea, tenemos que entender eso. Y entonces tenemos que ver y asegurarnos que la compensación que le estamos dando a nuestro personal, llámese empleado familiar o no familiar, esté alineado a lo que realmente la empresa requiere. Y tener mucho cuidado de que no exista compensaciones variables solamente porque es familia y por eso gana más. Eso genera muchísimo problema de compromiso y de lealtad con las personas que no son familia y que trabajan dentro de la empresa, porque estamos mandando un mensaje erróneo. Oye, como accionista gané muchísimo, como accionista lo que quieras, hazte millonario como accionista, pero no te puedes hacer millonario como empleado. Los empleados, hay una tabulación, hay una responsabilidad, hay una obligación. Ahí se tiene que establecer basado en industria y basado en lo que la empresa requiere. Si después de ahí te quedaron muchos millones de pesos y te hiciste millonario como accionista, perfecto. Eso nadie te lo va a juzgar, pero como empleado dentro de la empresa tienes que seguir los roles que la estructura organizacional requiere para poder cumplir los objetivos estratégicos del negocio. Y hay que ser así, de claros, ¿no? Beneficios de la planeación estratégica. Bueno, la planeación estratégica nos ayuda a definir la claridad y la alineación del rumbo de la empresa. Mejora la comunicación entre la familia porque eliminamos la percepción y la estimación. El yo creo que es, a ver, ponemos datos duros y vamos a quitarnos la cachucha de familia tantito y vamos a hablar de la cachucha de empleados, de colaboradores. Hablamos de temas de colaboradores y luego, si quieren, nos ponemos la cachucha de familia y nos vamos a echar una carnita asada, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de temas de familia y vamos a hablar de números, hablar de datos, hablar de indicadores y de objetivos, ¿no? Nos ayuda a definir prioridades de proyectos e inversión, porque ya dijimos que nos da las prioridades a corto, mediano, largo plazo y nos permite poder estar todos viendo lo mismo y entonces apoyar los proyectos que a la empresa le benefician en el corto, mediano y en el largo plazo. Claridad de funciones y responsabilidades. Justicia en la evaluación del equipo de trabajo, o sea, un sentido de justicia de que familiar o no familiar, pues tú vas a tener tu esquema de compensación basado en el cumplimiento de los objetivos y de los indicadores, ¿no? Y algo bien importante, una planeación estratégica bien hecha y bien controlada le permite a la empresa ser más flexible y adaptarse más rápidamente hacia algún cambio que requiera, ¿no? Como lo comenté al inicio, la planeación estratégica es un tablero de mando, es el control del vehículo que si llega a haber algún cambio o algún imprevisto en el camino, es el que te permite voltear o picar a los botones
que requieres para poder mover rápidamente tu organización. Sin planeación estratégica, si no tienes claro cuáles son los botones que accionan el movimiento de tu empresa, va a ser mucho más difícil moverte hacia algún cambio repentino. Muy bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay por ahí algunas preguntas, pero pues de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Aprovechamos en atender algunas preguntas que sean escritas en la burbuja del chat o en preguntas y respuestas. Ok, tengo una pequeña pregunta, Israel. ¿Qué tan complejo se puede llegar a desarrollar en algunos casos cuando se tiene que convencer de desarrollar una planeación estratégica ante los fundadores? Muy complejo. O sea, si el fundador no quiere, o sea, ayudamos al que quiere, ¿no? El que no quiere es muy difícil, muy difícil. Tiene que haber una voluntad de cambio y una voluntad de querer hacer las cosas mejor. Lo que sí hemos visto es que un diagnóstico ayuda a que los que están impulsando el cambio tengan elementos para poder convencer a una persona que a lo mejor no quiere cambiar, o que a lo mejor el que no quiere cambiar se convenza que quiere cambiar cuando vea las áreas de oportunidad. Porque a lo mejor el que no quiere cambiar es porque no ha visto algunas áreas de oportunidad que puede tener. Entonces los diagnósticos siempre nos dan un como que pequeño empujón para poder convencer a la persona, ¿no? Ya cuando hay un diagnóstico que te marca los resultados y ni aún así, ya, es casi imposible. Nos tocó atender una vez un cliente que, bueno, no, perdón, no, perdón. A veces queremos compartir esos ejemplos, pero hay como que tener mucho cuidado con el nombre. Me ha pasado solo una vez, ¿no? pero te compro la idea, Israel. Tengo otra pregunta de Marisela Serrano. Hola, ¿recomiendas que para hacer, bueno, la planeación estratégica al mismo tiempo que el protocolo, o primero uno y luego el otro? Bueno, en mi experiencia lo que hemos visto es que teniendo planeación estratégica se favorece mucho el protocolo. Depende qué tantos familiares haya metidos dentro de la empresa. O sea, si no hay muchos familiares metidos en la empresa, a lo mejor el protocolo puede fluir sin planeación estratégica porque a lo mejor no se van a meter temas de puestos, sueldos, qué voy a hacer en la empresa, ¿verdad? Pero cuando están muy metidos los familiares en la empresa, involucrados en la toma de decisión o en los puestos o están cobrando un sueldo, pues es importante que definan primero cuál va a ser su rol en la empresa y luego cuál va a ser su rol como accionista y cuál va a ser el rol familiar. Finalmente lo que les decimos es, a ver, a lo mejor vas a seguir ganando lo mismo, nada más que los lunes la quincena te la van a pagar a tanto y el dividendo te va a llegar después por acá y al final los dos van a caer a tu bolsa, pero es bien interesante que entiendas el concepto de cómo estás recibiendo ese dinero, ¿no? Porque muchas veces es el gran reto. Cuando les empezamos a hablar de planeación estratégica, automáticamente sale el instinto de decir, entonces ya no voy a ganar dinero y entonces mejor no me interesa porque me va a ir mal. No, pues a lo mejor te va a ir mejor. Pero es bien importante que sepamos separar las fuentes de ingreso que tiene un socio que aparte trabaja en la empresa, pues que tenga bien identificado cuáles son sus fuentes de ingreso. Bien, excelente. Tenemos una pequeña pregunta también. Bueno, sí, Miguel, vamos a compartir la presentación, muy interesante. Un camino muy rápido para reflexionar en todos los conceptos mencionados. Totalmente de acuerdo. Bien, tenemos otra pregunta, una aportación de Jaime. Jaime también ha participado en unas ocasiones en nuestro webinar. Te agradecemos también esa fidelización. Hoy se habla mucho del propósito como base de la acción empresarial.
¿cómo debería considerarse este propósito en la planeación estratégica? El propósito, bueno, si se fijan ahorita en la metodología hablábamos de la propuesta de valor. En la propuesta de valor hacemos algunos ejercicios de profundizar el por qué existe la empresa y utilizamos una metodología de Simon Sinek que se llama Golden Circle, en donde identificamos en la parte exterior la definición de productos y servicios, luego en el siguiente nivel el modelo de negocio y en el nivel más profundo que es el por qué existimos, cuál es el why o el por qué existe nuestra empresa, ¿no? Y ahí tocamos elementos tanto de temas de impacto empresarial, pero también de impacto social o también de impacto, algunos beneficios que la empresa puede contribuir, ¿no? Finalmente todas las empresas pueden contribuir a un impacto social de alguna u otra forma sin tener que sacrificar el elemento económico, ¿no? Pero sí, se toca en el why al momento de definir la propuesta de valor, en el why se tocan estos elementos de contribución a la industria, a la sociedad. Bueno, yo creo que de todas maneras hemos podido intercambiar una lluvia de preguntas, así que pues estaremos muy gustosos de algún tipo de comentario a todos los participantes, también en nuestras redes sociales. ¿Okay? Israel, te agradezco mucho por tu tiempo, inclusive por tu aportación de calidad, inclusive a cada uno de los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias, Israel. Cuídense mucho, por favor, a cada uno de ustedes. Saludos. Ahí. Hasta luego. Gracias.